Hola, me llamo Lupita y confieso haber tenido un gran miedo a los clásicos de la literatura. ¿Te ha pasado alguna vez que estás en una librería, en un librero literal, en una biblioteca, volteas a ver un clásico e inmediatamente dices, en mi vida podría leer eso? Pues bienvenido al Club de Víctimas de Intimidación de los Clásicos. Pero te tengo una buena noticia. Podemos, incluso siendo víctimas de esta intimidación, podemos agarrarle cariño a leer los clásicos. Te explico. Yo soy un estudiante de universidad y estudio una carrera que se llama Lenguas Modernas en Inglés, en la que parte de esta carrera es estudiar la literatura en inglés. Y la verdad es que cuando recién entré a la carrera, mi mayor miedo era enfrentarme a clásicos por ser clásicos y porque además tenía que leerlos en inglés, ¿no? Entonces tenía un grado de complicación extra. Y pues en todo este proceso, la verdad es que antes de entrar a la carrera no había leído casi ningún clásico o clásicos súper cortitos, pero pues siempre existió como este miedo, ¿no? Y que poco a poco tuve que lidiar con mis nervios y no solo acabar estos clásicos, sino que tener una semana, 2 semanas, 3 semanas para acabar de leer un clásico intimidante. Entonces te quiero dar algunos tips y algunas cosas para que los tengas en consideración, y son cosas que yo usé para que no me dieran tantos miedo a los clásicos y también, la verdad, agarrarles un poco de cariño. Pues aquí tengo anotados todas mis consideraciones para leer un clásico. Y la primera y la más cruda verdad. Redobles. Puede no gustarte un clásico. Creo que tenemos como en un pedestal inalcanzable a los clásicos y es como, ¡oh! Literatura clásica. ¡Oh! Y la verdad es que tú puedes agarrar ese libro y decir con toda tu opinión, con todas las letras de las palabras, no me gusta. No me gusta este libro, no sé por qué es un clásico tal. Debemos de considerar que hay distintas razones por las cuales un libro puede ser clásico, y también es súper válido que pueda no gustarte, así que no por ser clásico tienes que decir, es una obra maestra, no coincido con el 99% de la gente que lo lee. Pues no, puede no gustarte y está bien. Otra consideración que creo que puedes tomar en cuenta es que la mayoría de clásicos son así como su nombre lo dice pues, y por lo que se habla de ellos, son difíciles, son complejos. Y al mismo tiempo está bien pedir ayuda. Está bien decir, ¿sabes qué? No entiendo, voy a buscar resúmenes en internet, voy a buscar guías, voy a meterme en un club de libro, voy a meterme a una lectura guiada, capítulos explicados, todo para entenderlo. La verdad es que hay clásicos que, como Rayuela, Don Quijote de la Mancha, La Ilíada, La Odisea, que pueden resultar pues un grado de complejidad mayor, y que está bien decir, no entiendo nada, de verdad, no estoy. No lo compares con una novela normal, o un libro, o con ficción o no ficción normal. No es igual que otros libros. ¿A qué me refiero? Que luego es como, oye, normalmente leo 100 páginas de una novela de, no sé, cualquier cosa, y normalmente me tardo este tiempo, pero llevo 100 páginas del Quijote y no avanzo, ¿no? O sea, lo he leído en no sé cuántos días. Bueno, no hay que compararla porque justo tienen diferente longitud, es mucho más complejo, pues tienes que ir descifrando a veces el autor, lo que quiere retratar en el clásico. Número 5. Está bien no terminarlo. La verdad es que a veces habemos personas que nos cuesta mucho dejar algo incompleto, en especial es como saber que me rendí, que no pude con él, pero puedes dejar de leerlo por una u otra razón. Es completamente válido decir, bueno, pues hasta aquí generé mi opinión y decido dejar esta lectura, o
tal vez no es el momento para leerlo porque no tengo los recursos, no tengo la motivación, no tengo el contexto para poder leerlo, entonces lo voy a dejar. Pues es completamente válido y se puede dejar y también retomar después, ¿no? O a partir de ese cachito decir, bueno, no volveré a acercarme a él, pero ya tengo una opinión de qué es lo que me gusta y qué es lo que no me gusta. Número 6. Número 6. Un clásico es clásico cuando la gente lo sigue leyendo. Así que tú date la oportunidad. Lo puedes hacer, de verdad. Lo puedes tomar, es completamente válido dejarlo, opinarlo, lo que tú quieras, pero léelo, dale una oportunidad. Creo que a veces, si los clásicos fueran personas, desearían así de, por favor, léeme, date una idea de lo que es, ¿no? Que no solo sea como esta figura intimidante, sino también decir, bueno, o sea, vamos a darnos una oportunidad. Y también decir, "Ay, ya sé por qué es intimidante, ¿no? También se vale". Último punto. Punto número 7, creo. Punto número 7. Leer clásicos toma tiempo y práctica. Y hay que contar con experiencia también. ¿A qué me refiero? Te cuento un poquito. Yo empecé leyendo, me acuerdo que mi primer clásico creo que fue en secundaria, El Gran Gatsby. No entendí nada literal. Y la verdad es que al inicio me parecían súper lejanos, no conectaba con los libros. Y poco a poco cuando me fui interesando, por ejemplo, empecé a leer Himnos de Homero cuando estaba leyendo Percy Jackson, ¿no? Y después empecé a acercarme, por ejemplo, a George Orwell con pues sus títulos Rebelión en la Granja, 1984, pero por un interés mayor, ¿no? Pero fue tomando práctica, así como todo necesita práctica y constancia. Entre más empecé a leer clásicos y más me hacía una idea, decía, ok, ya voy agarrándome, ¿no? Y en especial cuando empecé a leer constantemente clásicos de la literatura, y por ejemplo, en mi primer semestre que tuve literatura clásica, pues es la Ilíada, la Odisea, la Eneida, la Divina Comedia, o sea, eran clásicos que tenías que estar leyendo todas las obras griegas, y al final creo que fue tomando práctica, fue tomando cuerpo y al final no me resultó tan difícil. Y ya después de todo este rollo con el miedo a los clásicos, quiero recomendarte algunos que la verdad es que me marcaron, pienso que valen la pena, o algunos que también son más fáciles de lo que piensas a veces. El primer clásico, bueno, yo lo cuento como un clásico, son esta trilogía que tengo aquí. Espero que no se caiga todo lo demás, pero aquí tengo la trilogía de Homero, bueno, Homero y Virgilio, ¿no? Que es la Ilíada, la Odisea y la Eneida. Y pues en especial quiero contarte sobre los primeros dos. Mi opinión impopular, y a esto me refiero a que pueden no gustarte ciertos clásicos. La Eneida no me gustó nada. La verdad es que creo que no se compara para nada. Perdón, italianos, que me estén escuchando. Pero la verdad es que no se compara nada con la Ilíada y la Odisea. Y pues nada, esa es mi primera recomendación, ¿no? O sea, vean, o sea, casi no me gustaron. La Ilíada y la Odisea, la verdad es que la confundo de color porque siempre asocio el mar del viaje de Odiseo con el azul y el otro con el rojo, que es la guerra, pero estos dos, la verdad es que yo creo que este debería ser un mismo libro, nada más es continuación, pero no puedo dejar de recomendarlos, de verdad, les tengo un cariño, creo que todo el mundo debería leerlos. Y porque, razón número 1, es el inicio de la literatura. La verdad es que o sea, es que los griegos y los romanos inventaron muchísimas cosas, si no digo que todo, pero la Ilíada. La Ilíada es un relato de la guerra entre Troya y Argos. Y yo haciendo memoria, entre Troya y Argos. Si no, troyanos, aqueos. Entre troyanos y aqueos. Disculpe mi memoria. Entre troyanos y aqueos. Y bueno, básicamente es como se despierta todo esto por que roban a Helena de Troya y se vuelve un merequetengue. Aquí sale Aquiles, Patroclo. De verdad, vale muchísimo la pena leerlo. De verdad,
O sea, si te gusta, por ejemplo, me recordó muchísimo a Kingdom of Ash, que es el octavo libro de la saga de Trono de Cristal, que literal es como el culmen de la guerra de esta saga. O sea, si quieren guerra, lean guerra. O sea, esto es guerra. Y es impresionante. La verdad es que algo que me ayudó mucho es que en mi clase solo nos dejaban los capítulos de guerra. Yo les daba una ojeada a los demás capítulos, pero recomiendo gigantemente, recomiendo arduamente que lo leas. Y la continuación, la verdad es que, ay no, esto no es. La Odisea. Si te gusta Percy Jackson, te va a encantar, te va a encantar, te va a encantar. Estas son las bases, te vas a saber la historia, literal. Y pues nada, cuéntame si te gusta, si no te gusta. La verdad es que sé que son largos, sé que a veces el lenguaje puede ser difícil, pero es que hay que leerlos una vez en la vida, de verdad. Si te gustan los personajes, de verdad que tienes que tenerlo en cuenta. La siguiente, ay, también la voy a sacar de aquí, es... Ya se lo cae todo mi librero aquí atrás, pero la siguiente es, bueno, tengo este compendio de tragedias, bueno, no son tragedias, es en general estas, ¿cómo se llaman? Obras griegas. Y te vengo a recomendar, la verdad es que obviamente pues hay unas que son mejores que otras. Definitivamente la trilogía, bueno, te voy a recomendar dos trilogías. La primera, que es la Orestiada de Esquilo. Sí, de verdad, si quieres conocer, pues, o sea, como drama, me recuerda muchísimo a, bueno, de hecho Hamlet está basado un poquito en la Orestiada de Esquilo. Y bueno, son tres obras que de hecho los personajes son continuación de la Ilíada y la Odisea, porque está Agamenón. Agamenón es la primera obra, que literal es la Orestiada, que después sigue con su hijo Orestes, ¿no? Y son, o sea, literal pleitos de tú lo mataste, no, tú lo mataste, yo lo maté. Los recomiendo muchísimo y la verdad es que no son muy largas. Yo les consideraría un libro entero, o sea, como estas tres. Y también, además de ella, te recomiendo muchísimo la trilogía de Edipo. La verdad es que es cultura general y es muy entretenido. Entonces, Edipo Rey, Antígona y Edipo en Colono. No puedo dejar de recomendarlos, la verdad es que son obras muy buenas. Y por último, mención honorífica a Hipólito de Eurípides. La verdad es que creo que hice mi ensayo el primer semestre con Hipólito y la verdad es que por alguna razón conecté súper bien con esa obra. Creo que nos pasa que hay unas con las que conectamos y otras con las que no. Y en esta ocasión me gustó muchísimo y pude explorar como muchos conceptos más profundos y sí, te la recomiendo muchísimo. También, continuando con las obras, quiero mencionar Hamlet, que está basada un poquito en la Orestiada. De verdad, creo que Shakespeare es imperdible, imperdible. Hamlet, la verdad es que Romeo y Julieta, creo que Hamlet, Romeo y Julieta son... O sea, Romeo y Julieta porque ya no la sabemos, pero está muy padre leerla. Y es que Hamlet, literal, hay para hurgar en Hamlet. Es magnífico, magnífico. Entonces sí, te recomiendo muchísimo leerlo, de verdad, no me voy a cansar de recomendarlo. Fue uno de los mejores libros que leí este semestre en mi carrera, entonces súper bien. También recomiendo, este libro me lo prestaron, por eso no lo tengo en físico, pero es este que es El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Este libro literal lo leí en 2 días, lo disfruté tanto, literal, o sea, es buenísimo. No, te lo puedes leer en una sentada sin problema. La verdad es que tiene muchos temas también que explorar como también de la mano de la metamorfosis, de cambiar, de esta búsqueda, y la verdad es que me encanta ver esos años en Londres, así que lo recomiendo muchísimo. También recomiendo muchísimo El viejo y el mar de Ernest Hemingway. Creo que ese es uno de esos libros que, al menos a mí, como que llegan muy profundo, como hay demasiadas alegorías sobre, pues es de un viejo que se
adentra en el mar para cazar un pez, ¿no? Pero es toda esta travesía de luchar contra el pez, ¿no? Entonces es padrísimo, la verdad lo recomiendo muchísimo, es súper cortito y independientemente de las opiniones divididas sobre Hemingway, El viejo y el mar es un clásico que vale la pena y la verdad es que creo que es muy descansivo y vale la pena leerlo. Y por último, quiero recomendarte El judío de Malta. Este no es tan escuchado, según esto, es un clásico. Es una obra que justo es contemporánea como en la era isabelina. Sí, es de la era isabelina en Londres, en donde pues también estaba las obras de Shakespeare. Shakespeare tiene como un equivalente de esta obra que se llama El mercader de Venecia, pero opinión impopular, a mí no me gustó tanto El mercader de Venecia. Amé El judío de Malta de Christopher Marlowe y es que no entiendo, según yo es drama, pero es que no entiendo por qué terminó dándome risa. O sea, cada cosa que pasaba, literal se trata sobre un judío que se llama Barrabás creo en español, y está rodeado y bueno, lo presionan a vender sus tierras, entonces es como chantajeado, entonces se quiere vengar y se la pasa vengando pues toda la obra, pero es cómica, es también muy, como la puedes estudiar muy bien, pues, o sea, puedes ver las acciones de Barrabás para ver si son justificables, si no son justificables, y la verdad es que todo lo que va pasando, y me acuerdo que la leí rapidísimo, y se me hizo súper ligera, y dije, este libro lo debería de leer más gente, Christopher Marlowe, y la verdad yo lo prefiero sobre El mercader de Venecia, que literal casi se trata de lo mismo, de un judío que está en un ambiente cristiano y que está luchando por pues lograr su cometido, también como que sacrificando cosas y sacrificándose a sí mismo, tanto Shylock en El mercader de Venecia como Barrabás en El judío de Malta. Así que te lo recomiendo muchísimo, aunque sea lee un cachito, porque además, según yo, el intro de Christopher Marlowe está hecho por Nicolás Maquiavelo. Está muy interesante, me fascinó, así que eres bienvenido a leerlo. Y pues nada, estos son básicamente los libros que te quiero recomendar. Y también que si has leído algún otro clásico que te ha gustado, pues coméntamelo abajo. Y nada, pues vamos a fomentar este cariño a los clásicos de la literatura. Y muchísimas gracias por quedarte hasta acá, espero te haya gustado. Y pues nada, nos vemos hasta el próximo video. Bye bye.